Muy buenas noches a todos aquellos que en esta hora se están conectando con Keeping RD. Para nosotros es un placer poder llegar hasta ustedes con la continuación de la serie que estamos tratando. Hemos tenido muchos testimonios, mi amor, de personas que han sido muy ministradas, muy tocadas por este tema tan puntual, tan actualizado, porque es el pan nuestro de cada día. Las estadísticas están ahí, cada día vemos violencia en la familia, y creo que hoy Keeping se viste de gala con estos invitados tan buenos que tenemos, invitados que amamos, invitamos que nos sentimos siempre muy empáticos con ellos, porque son gente de Dios, son gente que tú notas la naturalidad. Ellos no forzan los temas que hemos compartido con ellos, sino que son gente, mi amor, que tiene el corazón. O sea, cuando hablan de un tema, abren su corazón y fluyen las cosas, y de verdad que son hombres de Dios y mujeres de Dios, esta pareja que no... ¿A quién tenemos, mamá? Así es, vamos a dar de inmediato paso a Rafa y María Isabel Paz. Muy bienvenido a nueva vez a Keeping. Adelante. Un abrazo. Amados, qué gozo volver a estar con ustedes, ¿verdad? O sea, nos contamos parte de esa familia de Keeping. Y me siento, ¿verdad?, de como que tenemos una conversación a medias, o sea, pre-pandemia. La dejamos por mitad. Pre-pandemia, Keeping era una noche, nos sentábamos y martillábamos todo un tema, y ahora estamos en estos formatos medio episódicos, ¿verdad? O sea, pero qué gozo poder estar juntos. Amén. Gracias, gracias. Y gracias por invitarnos una vez más y hacernos parte de este tiempo con ustedes. Son parte importante y de verdad que forman parte ya del equipo de Keeping, aunque sea ahí obligadito, no, yo sé que lo hacen con todo el amor, la dedicación, y para nosotros el que ustedes saquen tiempo de su agitada agenda, de verdad que vale muchísimo. Y hemos visto 2 capítulos de la serie de la violencia en la familia. Hoy entramos a nuestro 3er capítulo y entramos con una pregunta que surge. El tema de ser violento, ¿será que yo nazco, vengo genéticamente con eso o se hace? Nos gustaría que desarrollen esa parte. Amén. Mire, yo creo que es una tremenda pregunta, y es una pregunta de extraordinaria importancia, ¿verdad? Porque si entendemos, por así decirlo, que el hombre es violento por diseño, ¿verdad? Que uno nace violento y ya. Pues entonces realmente tendríamos las manos en el aire sin mucha esperanza de cómo vamos a cuadrar esto. Es importante, digamos, chequear un poquito de historia. Por ejemplo, Thomas Hobbes, ¿verdad? Que fue biólogo, fue filósofo. Estamos hablando siglo XVI. Fue uno de los que abogaba que el hombre es innatamente un ser violento, ¿verdad? Inclusive, muchos de sus argumentos lo basaba en Biblia, ¿verdad? Decía, mira, que si el hombre por naturaleza es pecaminoso, si su naturaleza es alejada de Dios, lo natural es que el hombre sea violento, ¿verdad? Y a lo largo, digamos, de diferentes trabajos antropológicos, históricamente hablando, aunque mucho no es escrito estrictamente de una visión de antropología, uno piensa en el mismo Darwin, hablando, ¿verdad?, de la sobrevivencia del más fuerte. Tú dirías, bueno, pareciera ser que ciencias sociales, ¿verdad?, enfocan la idea de que la violencia es intrínseca al ser humano. Sin embargo, la realidad del caso es que descubrimos que más que ser, ¿verdad?, y estoy hablando a nivel de ciencias sociales, de estudios que existen, ¿verdad? O sea, tienen un enfoque a donde no le dan el mayor peso, digamos, el centro de la responsabilidad a cómo uno ha nacido, sino más bien al entorno en que uno se encuentra, ¿verdad? Inclusive, por eso tú ves que se habla de barrios violentos, o sea, que hay sectores, eso es en todas las ciudades del mundo, que dicen, bueno, mira, ese barrio es más violento, hay tendencias a crímenes más violentos que en otros, y muchísimos especialistas se apoderan, se agarran del hecho, ¿verdad?, de que hay un tema de influencia, que no tanto se nace como que se hace, aunque obviamente nosotros sí abogamos la idea de que la naturaleza del hombre, la naturaleza de la mujer, lejos de Dios, lo hace vulnerable a adoptar estos patrones de violencia, estos patrones, ¿verdad? O sea, que terminan tantas veces en desgracia. Pero ciertamente yo creo, y lo digo de manera alentadora, esperanzador, ¿verdad?
Porque la realidad es que si el cargo principal de la violencia es un condicionamiento social, por escasez, por falta de modelos, por las razones que fuesen, ¿verdad? O sea, lo cierto es que hay esperanza de que es un tema que realmente puede trabajarse, puede producir ese trabajo, cambios, ¿verdad? En estos índices que nosotros vemos de violencia a nivel social. Así es. También podemos pensar cuando vemos a una persona violenta, es una persona también que no tiene control de sus emociones. Y nosotros como cristianos sabemos lo que la palabra a nosotros nos enseña, de que yo creo que es el último como yo le llamo, el gajo del fruto del espíritu, que es esa templanza. Se refiere al dominio propio. Muchas veces digo, ¿será que el último en listarlo será porque es el que más difícil nos es de recibir, o de que el Espíritu Santo obre en nosotros, de nosotros tener ese dominio propio que también el apóstol Pablo nos dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nos da brega muchas veces manejar ese sentir de dominio propio, porque las personas fuera de Dios y sin conocer a Dios dan rienda suelta a sus pasiones, a su alma y sus deseos, y muchas veces y a sus frustraciones, en este caso de la violencia, que llevan a cometer actos agresivos en contra de ellos mismos incluso y de otros. Tú sabes que tuvimos un caso el día pasado en una terapia. El hombre agarró al niño, lo maltrató y le rompió, castigándolo, dándole la pela, le rompió un bracito. Y fue al médico. Cuando fue al médico, cuando uno lo juzga así, rápido, uno dirá, wow, porque ese tipo se merece el paredón, ese tipo se merece que lo metan preso, que hagan cosas con él. Eso es lo que la primera impresión nuestra. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas al corazón de él, del entorno que tú hablabas, su padre, cuando vemos cómo su papá lo criaba, él decía que su papá, cuando él hacía algo, lo amarraba como si fuera una bestia en el patio por 3 días, le daba un látigo, le daba un látigo y lo tenía como una bestia. ¿Qué pasa? Que cuando ese hombre ya dejó a su papá por esas mismas razones, había un patrón de conducta de él que involuntariamente salía de él ante cualquier eventualidad. Lo que afloraba era su entorno. O sea, fueron creándose patrones de conducta que para el violento, él dice, como que algo normal ya. O sea, es algo que se acostumbra. No, yo soy así porque me criaron y ese fue mi entorno. Oye, Fernando, yo tuve un profesor de terapia familiar, ¿verdad?, que se refería a esa dinámica como un ciclo diabólico de muerte. Él decía, hay patrones, ¿verdad?, que pasamos, porque déjame decirte algo, ese papá que fue, ¿verdad?, maltratado físicamente por su padre, ¿verdad?, siendo un niño. Oye, pasaron 2 cosas en ese instante. Uno, fue disciplinado, pero segundo, fue programado para responder de esa misma manera más adelante en su vida. Y la prueba lo tenemos con el hijo de él, que cuando viene el momento de disciplinarlo, digamos, obviamente, no creo que haya sido intencional, ¿verdad?, pero termina rompiéndole un bracito al niño, ¿verdad? O sea, fíjate cómo ese patrón. Y entonces déjame decirte algo. Es muy probable que ese patrón que el abuelo infundió en el papá, en ese momento de corrección, queda marcado, queda sellado en la vida del muchachito también, ¿verdad? Y cuando él venga a tener sus hijos, no es de sorprendernos, porque es lo que tú dices. Cualquiera que oye el recuento dice, ay, Fernando, pero qué abusador ese tipo que maltrató ese. O sea, todo el mundo lo ve como el agresor, como el violento, pero a lo mejor no hemos considerado que no solamente es el agresor, es víctima de violencia también, ¿verdad? Y esa es la particularidad de la violencia. Tiende a perpetuarse, tiende a encontrar forma de pasar de generación en generación. Y entonces nosotros, y digo esto con cierto cariño, de pariguayos,
La respuesta, la excusa que damos, no, que imagínate, es que mi abuelo fue violento, el papá es violento, entonces yo soy violento, como si de alguna manera eso fuera una justificación. O es algo genético. O es algo cuando realmente no es genético, es algo que es una conducta aprendida. Es algo que se imprimió, como hay cosas tan lindas como que a ti todas las mañanas te despierten con un beso, con un abrazo. Luego, cuando tú tengas tu esposo, si es una mujer o si es un hombre, van a hacer eso mismo. Igualmente, cuando se llega a la casa, que hay personas que tienen la costumbre de abrazar, de besar, hay personas que entran y no ni saludan. Y todo eso, aunque uno no lo crea, son conductas aprendidas en el entorno donde uno se crió. Mira, déjame aportar dos cosas, ¿verdad?, a este diálogo que estamos teniendo, y es las razones por las cuales estos ciclos de violencia tienden a perpetuarse. ¿Por qué están tan engranados? ¿Por qué se repiten, verdad? La primera causa es porque nosotros somos dados a patrones en nuestra conducta. O sea, el hombre y la mujer son animales de costumbre, de hábitos, ¿verdad? Y una vez la violencia entra, lo normal es que se hace parte del hábito, parte de la costumbre. Y de nuevo, no estoy tratando de justificar, todo por lo contrario, estoy tratando de llamar la atención, de decir, mira, si la violencia ya ha aparecido en una relación de pareja, señores, lo más probable es que vuelva a aparecer, porque esto como que entra y se engrana, se vuelve parte del proceso, ¿verdad? Y eso es triste, pero es real, es lo que ocurre muchísimas veces, ¿verdad? La segunda razón es porque hay una tendencia en nosotros de no aceptar cuando algo, ¿verdad?, ya ha llegado a un punto, digamos, de peligro. O sea, en otra palabra, tendemos a ser optimistas. La respuesta común de la mujer que sufre violencia la primera vez o las primeras veces es, no, pero él me ama. Fíjate, o sea, hay un lío en asociar la conducta violenta con la realidad de amor. Y ella no está diciendo que la violencia es parte del amor. Ella está diciendo, la violencia pasó una o dos veces, pero él me ha amado por 10 años. Entonces, como que eso no es nada, ¿verdad? Y en eso nos volvemos tolerantes, ¿eh? O sea, y obviamente sabemos que en el centro de todo matrimonio, en el centro de toda relación, claro que hay tolerancia, claro que hay perdón, y son elementos necesarios para que la maquinaria funcione como debe funcionar, ¿verdad? Pero la violencia, y es bueno que lo digamos como con fuerza, es la máxima expresión de irrespeto. La violencia termina en desgracias, y la violencia, cuando no es atendida, crece, comienza con un jamaquión y termina con un trompón, ¿eh? Yo he tenido, y no sé si comenté esto o no en los últimos episodios que hicimos, ¿verdad? Pero yo he tenido el momento de caminar con dos hombres que habían matado a sus esposas, ¿eh? Wow. Y en los momentos de lo que tenían en común, no se conocían, eran hombres de mundos muy diferentes, ambos afirmaban, ¿eh?, que nunca fue su intención matar a su esposa. Es un momento de rabia, de frustración, una manifestación de violencia, ¿eh? Claro, uno quiere decir, pero ven, ¿qué tú pensabas que iba a pasar? Tú mides 6'2", pesa 250 libras. Cuando tú le bajaras un puño a esa mujer que medía 5'2" y pesaba 100, ¿qué tú pensabas que iba a pasar, eh? Pero en un momento la violencia nos sigue, como hablábamos un momentito atrás, ¿verdad? Tocamos el elemento de frustración y es uno de los elementos que perpetúa. Señores, la violencia es la respuesta de aquel que no sabe qué más va a decir o cómo va a explicar o no tiene la frialdad de mente para plantear razones, ¿verdad? O sea, y la realidad del caso es que yo pienso que el gran problema de la violencia ahora mismo en nuestra sociedad, óigame bien, es que nos hemos cauterizado. Que en esencia se ha hablado tanto de violencia, ¿verdad? Y hemos visto tanto elementos de violencia. Este mismo fin de año pasado vimos un par de episodios que se volvieron virales de violencia, ¿verdad? O sea, de un hombre darle literalmente un trompón a una mujer en las calles de Baní, que ya quedara postrada. Pero muchísima gente ya ni reaccionamos a eso, porque ya lo hemos asumido como parte de nuestra cotidianidad. Y qué peligroso es cuando adoptamos esas posturas.
Entonces, tomando en cuenta lo que ustedes explican de que efectivamente el ser violento no es algo que viene genético, sino que es algo que se va aprendiendo a lo largo de los años, sea a nivel familiar, a nivel cultural, a nivel del vecindario, nos hace tal vez hoy la necesidad de entender que en caso de que se presente esa sintomatología o ese elemento de violencia, pudiera entonces desaprenderse para entonces reorientarse y reaprender una nueva manera de trato, ¿cierto? Exactamente, Ludian. Yo creo que el último episodio de este tema vamos a estar hablando de cómo se deshacen los ciclos de violencia, ¿verdad? Pero lo importante es que reconocer que son, ¿verdad? Ahora la palabrita pandemia está de moda, ¿verdad? O sea, pero la violencia es una pandemia, no es meramente algo que afecta al dominicano, o sea, está presente en muchísimas de nuestras sociedades, es real, e igual que el coronavirus, estamos, me perdonan la palabra, tan harto, ¿verdad?, de hablar de máscara y de virus, de la violencia ha pasado lo mismo, el tema como medio ha pasado de moda, ¿verdad? Pero está ahí y quiero simplemente dar esta alerta. Si se manifiesta violencia en tu relación, y la violencia, vamos a ser, ¿verdad?, bien claro, pocas veces comienza con el trombón, comienza usualmente con elementos de control, ¿verdad? Comienza con esa violencia verbal y psicológica, y entonces como que se gradúa la física. Óyeme, de las maneras, lo que estamos llamados a hacer para aprender a manejar la violencia en medio de nuestro, bien, es nunca dejarla pasar como si fuera nada. Cualquier acto de violencia es un acto de freno, de confrontación, y óigame bien esto, que esto es bien incómodo, pero si están en serio en manejar un tema de violencia, de terceros. O sea, cuando hay un acto de violencia, eso quiere decir que esa pareja necesita ayuda. Y eso es un lío, porque muchísimos matrimonios estamos condicionados, no hemos dicho, mira, pero más nadie tiene que meterse en esto, ¿verdad? O sea, que no le contamos ni a los padres lo que está pasando entre nosotros. O sea, y francamente, o sea, el excluir a terceros nos hace vulnerable a violencia. Para ese tema no debe ser eso válido. Eso mismo. O sea, para el tema de violencia, ya ese entendimiento que tenemos y ese acuerdo, eso ya no es válido. Para violencia necesitamos acudir y buscar ayuda. Mira, a nosotros hace unos años vino una pareja de novios a decirnos y notamos que el muchacho era un tipo controlador, manipulador. Siendo novio, él le controlaba, o sea, le hubiera quitado todas las amistades, él a veces la amenazaba, le decía, no, espérate. Y cuando mi esposa y yo vimos el patrón, dijo, wow, este hombre es un abusador. Así es. La cuestión es que en el consejo le dijimos, joven, mira, te recomendamos que analices bien antes de casarte, porque hemos visto síntomas de una persona muy violenta. No, mira, el amor mío me da para yo cambiarlo a él. El cariño que yo le tengo a él, yo lo voy a cambiar. Y yo te voy a decir una cosa ahora, tú que eres novio o ya eres esposo, este es un asunto tan relevante hoy en día el campo fértil de un violento es una persona que se victimiza. O sea, donde un violento es eficaz, él se desarrolla ante una persona que se ha vuelto víctima, se ha vuelto tolerante a algo que no se debe tolerar. Y queremos ser enfáticos hoy aquí. No se puede tolerar la violencia, porque la violencia, hay una expresión que usted usó que me marcó el alma, es el acto, la violencia, de mayor respeto que existe en cualquier tipo de reacción. Así es. Y es bueno resaltar también, me gustaría que ustedes abunden, yo sé que lo hablamos algo en los 2 primeros capítulos, pero muchas veces se entiende, o sea, pudiéramos tener personas que nos están escuchando, es decir, yo no estoy en ese círculo como hablábamos la vez anterior de violencia porque mi esposo no me pega. ¿Será que pudiéramos considerar, aparte, ustedes lo mencionaron ahorita algo ligero, pero la violencia también desde un aspecto hasta de control, de tener inclusive limitarte, de que tú puedas
realizarte como persona porque te quiero controlar, pudiéramos eso catalogarlo de violencia, tal vez para alertarnos. Mire, si hay algo, y esto va dirigido a las parejas que nos escuchan, si hay algo que nosotros siempre hemos querido transmitirles, es crear y darles herramientas, no para acusarse, no para sentirse frustrados, sino alertarnos y ser preventivos para evitar posibles complicaciones. Entonces, básicamente es eso. ¿Pudieran ampliar un poquito esa parte? Y antes que ellos abunden, hay una, óyeme, yo creo que ustedes que nos están escuchando, cuando tú te casas con una mujer, ella no es una propiedad tuya. Ella no es un objeto que tú la tomas y tú la usas como tú quieres. Es una persona que va a ser tu compañera. O viceversa, o tu compañero. O con tu compañero. Adelante, mi gente. Lo primero es, y esto es un tema estudiado, esto no es mi opinión, estos son los expertos, los libros de textos dicen, ¿verdad? Que la antesala de las manifestaciones violentas es el control. Entonces, óyeme, si tu hija tiene un novio que no la deja hablar con fulano, que controla cuando ella usa el celular, ¿verdad? Que no te permite ir a tal o cual lugar. Oye, escúchame, esos no te permito, tú no puedes, no debes, o sea, ese control, ¿verdad? Que es muy parte de una cultura machista, o sea, y muchas veces lo vemos como muy normal, hasta lo celebramos. Ay, pero mira, en la cena, esto es como que la está cuidando. No, eso no es amor, ¿verdad? Eso es control, y el control se gradúa, o sea, crece, no se queda en control, ¿verdad? O sea, el control es a donde llegamos a violencia. Yo creo que es una de las... Decirle exactamente, o sea, ¿tú quieres decir? Sí, ahí hablando de ese control, por eso las edades son tan importantes, porque hay veces que si la relación empieza desde muy joven, hay algo que es la inseguridad de ese joven o de ese muchacho o de esa muchacha, porque como tú decías también, Lubian, no es solamente del hombre hacia la mujer, también la mujer hacia el hombre hace ese tipo de controles, y uno es por la inseguridad de la persona, que se puede también reflejar en la inmadurez de la persona. O sea, una persona todavía inmadura, una persona insegura de quién es, y entiende entonces que yo no quiero, porque él es mío, porque ella es mía. Entonces empieza también, abre la puerta a algo muy, muy peligroso, que son los celos. No, y nos lleva al segundo punto, ¿verdad? Exacto. El segundo punto de que la riqueza de la relación es justamente dos personas independientes, dos personas maduras que escogen conectar sus vidas, ¿verdad? Que libremente decidimos vivir en una sumisión uno al otro y al Señor, ¿verdad? No porque uno doblega al otro. Es más, inclusive corrigiendo una óptica, ¿verdad?, evangélica de muchos años. Fernando, tú y yo lo sabemos, las veces que no se da un matrimonio cristiano sin leer Efesios 5 a partir del verso 22 y afirmar que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Y lo aplaudimos y decimos que yo soy la cabeza, yo soy la... Es como si no entendiéramos bien qué quiere decir cabeza, porque el pasaje no lo dice. Nos dice que ser cabeza es para entregarnos por nuestras esposas, así como Cristo se entregó por la iglesia. O sea, que ser cabeza habla no de un control, de una imposición, de un dominio, sino de que él es el jefe. No. Esto es que yo voy a ser el primero en ceder, el primero en entregar, el primero en buscar reconciliación. Esa es la carga, ¿tú me entiendes? Y nosotros mismos, lo digo responsablemente, o sea, hay algunos pastores han sido responsables de perpetuar una postura que francamente da a luz a control, da luz a violencia, ¿verdad? Y estamos hablando dentro de la iglesia, no estamos hablando en el mundo, estamos hablando dentro de la iglesia, sea su pastor, sea una pareja de amigos. Pero yo creo que esa es una de las enormes bendiciones que las parejas cristianas tienen, ¿verdad? Que tienen gente a quien echar mano para que los acompañe en medio de procesos como esto, para que esto no siga avanzando
hasta que destruya la relación. Así es. Ok, vamos a resumir un minuto cada uno. Vamos a resumir ¿qué podemos ahora? Ya estamos en el punto donde la pregunta inicial, la violencia, ¿se nace con ella? No, no se nace. No se nace. Por lo que hemos visto, no se nace. ¿Qué nosotros podemos hacer hoy como padres, como familia, como ente social de importancia y relevancia en influir a las demás personas para romper ese ciclo y ser un ente que pueda traer la paz a través de, como decían ustedes, la única poder en el universo que es capaz de sosegar la violencia, lo tiene Dios en nuestro corazón? Antes de responder, lo de romper el ciclo, déjenlo en Q, porque ese va a ser nuestro desarrollo de la cuarta parte, para que los que nos vean lo tengan que hacer. Solamente una recomendación mínima, pero no hablen ahora de romper el ciclo, porque hasta allá va. Amén. Yo diría que lo primero es, como tú lo acabas de decir, Fernando, nuestro Dios, nuestro Padre en Cristo nos dejó un Espíritu Santo. Como les decía ahorita, si nosotras vemos en la palabra, cuando contamos con el Espíritu Santo, se va a desarrollar en nosotros la templanza, que en algunos lugares también se le llama sobriedad y también se le llama dominio propio. Y yo entiendo que necesitamos buscar. Lo primero es la persona saber cuando pierde el dominio, porque hay personas también que juran que ellos no se incomodaron, que juran que ellos no alzaron la voz, que juran que ellos no perdieron la chaveta. Sin embargo, sí lo hicieron, porque también ese es otro de los peligros y no lo hemos hablado, el entender de que sí, es verdad, me incomodé y me incomodé feo. Me incomodé y dije y hice lo que no debía hacer. Debe de empezar por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí el Espíritu Santo, que es quien nos redarguye y nos lleva a toda verdad, pero que también entonces pedir entonces a partir de ahí, como decía el salmista, pon guarda mi boca, oh Jehová. O sea, es buscar y pedirle al Señor la ayuda para nosotros tomar y echarle mano a ese dominio propio que ya Él nos ha dado. Amén. Mira, yo diría, Fernando, que aunque creo que la mayoría de los elementos que producen una persona violenta se deben a su entorno, no quiero ignorar, el doctor Dunker habla mucho en estos términos. Dunker habla en términos de vulnerabilidad. Dice, gente nacen con ciertas vulnerabilidades. Si tú naciste en un hogar donde violencia es real, tú eres vulnerable a patrones de violencia. Entonces, creo que eso es real, ¿verdad? Sin embargo, yo sí creo, ¿verdad?, que el medio es el factor determinante. Nosotros no estamos atentos a cuántas cosas en nuestro entorno nos han hecho, óigame, nos ha desensibilizado a la violencia. O sea, desde las películas que vemos, la música que oímos, o sea, todo eso nos ha llevado a ser muy tolerantes de elementos de violencia. Entonces, cuando aparece en nuestra relación, en esencia entendemos que eso no es nada, tú sabes, eso es otra cosita. Y yo creo que lo más importante de esta sesión es el llamado a entender, sí, es algo, la violencia siempre es algo, no hay violencia chiquita, lo que hay es violencia inicial, pero nunca es chiquita, ni irrelevante, y es algo que tú no tienes que darle importancia, no, tienes que darle importancia y busca ayuda. Busca a alguien que intervenga, que acompañe, habla con tus padres lo que pasó, ¿verdad? Que se sepa, porque si en algún momento las parejas necesitan ayuda, es cuando la violencia hace presencia en el seno de la relación. Amén. Vamos a orar al Señor. Oren, mi gente, por todo el que nos está viendo y pedirle ayuda a quien la sabe dar y la puede dar. Oremos. Amén, amén, amén. Vamos a orar, ¿verdad? Padre, celebramos una vez más tu fidelidad y tu bondad. Y de manera muy particular, nosotros queremos orar por todas aquellas personas, esas parejas, a donde violencia ha hecho presencia. Sabemos que esto no representa tu corazón, pero nos encontramos ahí, nos encontramos encharcados en esos momentos. Yo pido que gracia abunde. Yo pido de nuevo para que las personas hablen, para que busquen ayuda, para que no se queden y se convenzan que esto no es nada y no se repetirá.
Padre, oramos que seas tú quien transforme corazones hay en el seno de familias y que esto produzca una República Dominicana distinta. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, creemos en lo que tú puedes y quieres hacer en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. 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 Qué bendición más poderosa. Le invitamos a todos ustedes que se suscriban a nuestro canal Keeping RD. Es un canal donde traemos refugio y refrigerio en el camino. El camino es difícil, es árido, pero Keeping, Dios nos ha entrenado para darte recursos para que puedas en el camino ser tu carga más ligera. Así que te bendecimos, te damos gracias al Señor y gracias por sintonizarnos. ¿No? Agradecido a los pastores por una entrega más y a todos ustedes esperen porque en la próxima, Dios mediante, estaremos culminando con la participación de los pastores Paz. Qué buen apellido para este tema, Paz. Dios les bendiga. Amén. Amor, bendiciones. Amén. Amén.